La matricería es una rama de la mecánica que estudia y desarrolla las técnicas de fabricación de utillajes para piezas en serie, generalmente de chapa metálica sin arranque de viruta. Los procesos de matricería se llevan a cabo mediante uno o varios utillajes llamados matrices o troqueles. Troquelado. En este proceso se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una matriz. Tipos de troqueles. Los simples son aquellos que permiten realizar una sola operación mediante el golpe del ariete. Generalmente son de baja productividad y se necesita de otros troqueles para terminar la pieza. Los compuestos aprovechan la fuerza del golpe del ariete para realizar dos o más operaciones, por lo tanto agilizan el proceso. Los progresivos. Estos constan de diferentes etapas. Cada etapa modifica el material en una secuencia de corte distinta, por lo tanto al final se obtienen piezas terminadas. La dobladora es una máquina herramienta de conformado. Su propósito es ensamblar una curva en la pieza. Esta curva se fabrica con la herramienta de doblado en un movimiento lineal o giratorio. Tipos de dobladoras. Las dobladoras manuales se accionan manualmente y requieren de mucha fuerza para ello. Las dobladoras universales se pueden ajustar con muy poco esfuerzo y se utilizan una gran variedad de curvas. Las dobladoras de control numérico pueden doblar piezas individuales o pequeños lotes con la misma precisión y eficiencia que las piezas producidas en serie. La línea neutra es la superficie material curva de una pieza alargada o de una placa deformada por flexión que separa la zona comprimida de la zona traccionada. La extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Procesos de extrusión. La extrusión directa. Se deposita en un recipiente un lingote en bruto llamado tocho, que será comprimido por un pistón. Al ser comprimido, el material se forzará a fluir por el otro extremo, adoptando la geometría del dado. La extrusión indirecta consiste en un dado impresor que está montado directamente sobre el émbolo. La presión ejercida sobre el émbolo se aplica en sentido contrario al flujo del material. El tocho se coloca en el fondo del dado contenedor. Aplicaciones y productos obtenidos por extrusión. La película tubular, bolsas y película plástica. La tubería, caños para agua y drenaje. El recubrimiento, cables de uso telefónico y eléctrico. Lámina y película plana. Manteles para mesas, cintas adhesivas y flejes para embalajes. Monofilamentos, filamentos y alfombras. El forjado es un proceso de fabricación de objeto conformado por la deformación plástica que se realiza en caliente y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión. Tipos de operación de forjado. Forjado a dado abierto. El material se comprime entre dos planos, permitiendo que fluya sin restricción en sus caras laterales. Forjado de dado impresor. El dado de compresión ejerce fuerza sobre la superficie de la pieza, haciendo que éste tome la forma del dado. Forjado sin rebaba. El dado restringe completamente el material dentro de la cavidad y no produce rebaba excedente. Aplicaciones. El forjado tiene una gran multitud de aplicaciones en distintos campos, como lo son las bielas, cigüeñales, ejes, rejas, barandillas, cabezas de tornillos, pernos, remaches, clavos, entre otros. Materiales a los que se le aplica. Metales puros, como el aluminio, el cobre, el titanio y el zinc. Y las aleaciones, como acero, de aluminio, de cobre, de magnesio y de bronce. El laminado es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercidas por un juego de rodillos que giran apretando y alando la pieza entre ellos. El laminado en caliente. La pieza pasa por un proceso de conformación a una temperatura superior a los 926 grados para evitar que se recristalice. El laminado en frío. La pieza pasa por un proceso de conformación a una temperatura ambiente, permitiendo la recristalización. Aplicaciones del laminado. Se utilizan los procesos de fabricación de aluminio, cobre, magnesio, plomo, estaño, zinc y sus aleaciones. Casi todos los metales utilizados en la industria han sufrido alguna laminación en el proceso de conformación. El estampado es un proceso de fabricación en el cual se somete un metal a una carga de compresión entre dos moldes. Aplicaciones se utilizan para los procesos de fabricación de piezas estampadas, puertas, tapas de cajuelas, sistemas de techos, cubiertas, bisagras de puertas, máquinas de dobladillo, entre otros.